En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Deje que Dios abra su corazón, deje que Dios abra su alma, su mente, deje que Dios le dé el entendimiento para oír y comprender la voz de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que en esta tarde la palabra de Dios sea viva y eficaz en sus corazones. También dice el Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que pueda usted dejar que Dios abra su corazón para que Dios siembre esta semilla de la palabra y pueda dar frutos espirituales en su vida, frutos de buenas obras, frutos de obras de justicia que agradan y que alaban el nombre del Señor. Y Dios nos tiene un tema de predicación que se llama la teología de la oración y la intercesión de Cristo. La teología de la oración y la intercesión de Cristo. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Un hermoso capítulo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, versículo 1 al 26, todo el capítulo 17. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, vamos a tu presencia para darte gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Señor, te pedimos que usted nos hable con poder y autoridad. Habla profundamente a nuestras vidas y habla profundamente a nuestros corazones. Y que tu palabra transforme nuestro ser, transforme nuestra vida, convierta nuestras vidas y nos saque de las tinieblas a tu luz. Señor Jesucristo, que tu gloria resplandezca en nuestro ser y en nuestra vida, en nuestra alma, a través de tu palabra. Gracias, Señor, me dispongo en tus manos como un siervo, un esclavo de Jesucristo, para predicar tu palabra, Señor Jesús. Me dispongo en ti y usted, Señor, pueda usted obrar en cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea su nombre para siempre. Aquí estamos, hermanos. Jesús previamente estaba en la última cena con sus discípulos en el aposento alto y cenaron, y ya en la noche de un día jueves por la noche se fueron al huerto de Getsemaní, y allá Jesús fue a orar y tuvo una oración agónica, una oración en el cual dice que él llegaba a sudar como grandes gotas de sangre, porque él sabía que lo que se venía en esa noche era su arresto, el arresto de Jesús. Ahí estaba Jesús con los 11, porque ya Judas había ido a buscar a los alguaciles y a los guardias del templo y a los sacerdotes y al sumo sacerdote Caifás para ir a arrestar a Jesús. Y aquí está Jesús orando. Está orando en Juan capítulo 17. Esta es la oración de Jesús al Padre por sus discípulos. Esta es la oración sacerdotal de Cristo, donde Él lleva en su corazón y Él lleva en sus hombros a sus discípulos y a su pueblo amado, a su iglesia, ante Dios el Padre. Aquí el gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ha entrado en el lugar santísimo celestial. Y Él está llevando a su pueblo amado, que Él ama con todo su corazón. Él los está llevando en su corazón y sobre sus hombros en la presencia del Padre. Así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía unas piedras preciosas, 12 piedras en el pecho, y una piedra en el hombro derecho y otra piedra en el hombro izquierdo, y en cada hombro habían 6 nombres de las tribus de Israel, y en el otro hombro 6 más, y en el pecho 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Al pueblo de Dios, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo representando a su pueblo, llevándolo en su corazón y en sus hombros. De la misma manera, el gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, está llevando a sus discípulos, a su pueblo, a toda su iglesia a lo largo de la historia, en su corazón y sobre sus hombros, llevándolos delante del Padre para orar y para interceder por ellos. Cristo entró en el lugar santísimo y se sentó en su trono.
a la diestra del poder de Dios. Porque el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, que era un hombre común y corriente, entraba una vez al año en el lugar santísimo, pero después de ofrecer el sacrificio y la sangre, debía salir. Y si cometía algo equivocado, era muerto en el instante y debía ser sacado al estar amarrado a un cordel y ser sacado del tabernáculo del templo. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, Él entró en el lugar santísimo celestial, Él traspasó los cielos y Él se sentó a la diestra del Padre, y Él permanece hasta ahora, Él permanece hasta el día de hoy para interceder perpetuamente por todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él está orando por nosotros hasta que Él venga a buscarnos para llevarnos al cielo. Este es el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra actual de Cristo por nosotros y por su iglesia. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, quizá para ustedes fueron eventos tremendos, eventos extraordinarios, que sin ellos nosotros no podríamos tener salvación y vida eterna. Pero la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo quedan cortos con la realidad y la profundidad de Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, Dios está revelando por las Escrituras que este es el ministerio más grande y extraordinario del Señor Jesucristo hasta este momento, hasta la actualidad, hasta que Él venga por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 9 al 10 dice: pues mucho más que la cruz, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios sobre el pecado. Pero ya fuimos justificados por la sangre de Cristo. Después dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más que su muerte, más que su resurrección, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. O sea, ahora nosotros estamos siendo salvados por su vida, porque Jesucristo está vivo. Jesucristo no quedó ahí muerto en la cruz. Jesucristo no quedó muerto ahí en el sepulcro. Jesucristo está vivo. Jesucristo está en vida en esta hora, intercediendo por nosotros en los cielos delante del Padre. Él está vivo y reina para siempre. Cristo es mucho más que Adán, que por Él entró el pecado, la maldición y la muerte y la enfermedad. Cristo es mucho más que Adán. Cristo es mucho más que Moisés. Cristo es mucho más que todos los profetas del Antiguo Testamento. Cristo es mucho más que todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, limpiará vuestras conciencias del pecado, para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora Cristo, estando en vida, es mucho más que su obra en la cruz. La obra de Cristo en vida es mucho más que su muerte y su resurrección. Aleluya. Qué grande es el Señor. Cristo murió en horas. Él sufrió 12 horas de tortura, de juicio, de condena, de látigos, corona de espina y crucificado, clavado a la cruz. Pero Él estuvo clavado a la cruz en 6 horas. En 6 horas Él murió. Él expiró, dio su vida. Cristo murió en horas, pero Cristo resucitó en días. Él
resucitó al tercer día. Pero Él vive, y Él está vivo en este momento. Lleva 2000 años de historia, Él está vivo. Él vive para siempre, Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Solo Él nos puede salvar perpetuamente, Él nos puede salvar para siempre, Él nos puede salvar dándonos vida eterna. Él vive para siempre, para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 27 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, porque eran seres humanos, eran hombres que morían. Pero aquí dice: mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable, eterno, permanente, perpetuo, perdurable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Venga Jesucristo en esta tarde. Venga Jesucristo. Solamente a través de Él usted puede acercarse a Dios. Solamente a través de Él usted tiene salvación, vida eterna, una nueva esperanza, una nueva razón para vivir. Él está orando perpetuamente por usted y por mí y por toda su iglesia, llevándolo en su corazón y sobre sus hombros. Vamos a Juan capítulo 17. Aquí vemos a Jesucristo, el gran intercesor, el gran sumo sacerdote que ora por sus discípulos y que está orando por su iglesia, por la iglesia de Lota, por la iglesia de Coronel, la iglesia que está en Colcura, la iglesia de Chile, la iglesia de todo el mundo donde se alaba su nombre. En Juan capítulo 17, este capítulo de Juan es teología pura. Es teología pura de Dios, es doctrina sana y pura de Dios. Jesús aquí está orando con doctrina sana a su Padre. Esta oración entera es toda teología, es toda doctrina. Si no tenemos teología o doctrina sana de Dios, no podemos predicar, no podemos orar, no podemos enseñar, ni aun a orar. Jesús oró con doctrina, oró con sabiduría, con conocimiento, con teología de Dios. Y Jesús está orando esto a los oídos de los 11 discípulos, porque Judas estaba buscando a los soldados, a los alguaciles y guardias del templo para traicionarlo. Y Él está orando a oídos de los 11 discípulos. Y dice su palabra que Él hace esta oración para que ellos lo escuchen. Pero ahora Él lo hace para que nosotros escuchemos su oración. Usted está escuchando esta oración que Él hizo por nosotros. Y dice que Él habló estas palabras, hizo esta oración para nuestro gozo. Para nuestro gozo, para nuestra felicidad, para nuestra bienaventuranza. Juan capítulo 17, versículo 13 dice: y hablo esto en el mundo, dice Cristo, para que tengan mi gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo de Dios, el gozo de Jesucristo. Dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En sí mismos. Porque este es el Cristo, nuestro Señor. Es el único que consuela. Es el único que puede colocar gozo en nuestra alma. Quitar esa angustia, ese dolor, esa soledad. Él puede colocar ese consuelo. Él puede colocar ese aliento, ese confort, ese conforte en nuestra vida, y lo hace con sana doctrina, con enseñanza, con su oración. En Juan capítulo 17 Jesús está orando por todo creyente y por aquellos que creerán. Quizá usted hoy en día aún no cree, pero quizá Dios lo tiene a usted elegido para que usted un día va a creer en el Señor Jesucristo. Ojalá sea hoy día mismo, a esta hora, usted crea en el Señor Jesucristo, porque Él está orando por aquellos que creerán más adelante en Él a lo largo de toda la historia. Juan 17, el verso 9, dice: yo ruego por ellos.
El verso 20 dice: mas no ruego solamente por estos los que han creído hoy en día, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por los predicadores, por los evangelistas, por la iglesia, por los ministros, por los pastores que están predicando la palabra de Dios. A través de esas palabras creerán en el Señor Jesucristo, y Él está orando por ellos. Él está orando por usted que aún no conoce a Cristo. Él está orando por usted que conoce a Cristo. Él está orando por usted que está en esta hora escuchando la voz de Dios. Esta es la verdadera oración del Señor Jesucristo, que solo Él pudo haberla hecho. Algunos dicen que la oración del Señor es la oración del Padre Nuestro. No, esa es la oración que Él enseñó a sus discípulos como un modelo para nosotros orar. Porque Jesús no pudo orar al Señor diciéndole: perdona mis deudas, perdona nuestras ofensas. ¿Qué ofensas ha tenido el Señor? ¿Qué deudas ha tenido el Señor si Él pagó sus tributos? Dice la Biblia que salió un pez. Pescaron un pez y en su boca habían como 2 monedas, que cada moneda equivalía por 2, para pagar a Pedro y para pagar por sí mismo los impuestos del César. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él cumplió todo. Él no tenía deudas. No podía hacer la oración del Señor. Esa oración es para nosotros, que nosotros hay deudas, en nosotros ofendemos. Pero la verdadera oración del Señor Jesucristo es Juan capítulo 17. Es una oración extraordinaria, una oración poderosa, que tiene promesas para nosotros. En esta oración Jesús, imagínese usted con los ojos, véalo con los ojos de la fe, la vista espiritual. Jesús entró en el lugar santísimo, Él orando, levantando sus ojos al cielo. Él en el Espíritu, Él subió a los cielos y Él entró en el lugar santísimo celestial frente a su Padre para interceder por nosotros. Aquí vemos a Jesús, el gran teólogo divino, el gran sumo sacerdote que ora por nosotros para que lleguemos a los cielos. Él no está orando para que usted quede en el camino y crea y solamente ahí quedó. Él está orando perpetuamente para que usted siga adelante, avance y llegue a la gloria eterna, llegue a la vida eterna, llegue a los cielos, a la presencia de Dios. La oración de Juan capítulo 17 se puede dividir en 2 partes. La primera parte, Jesús está orando por sí mismo, del versículo 1 al versículo 5. Pero la segunda parte, Él está orando por sus redimidos. Él está orando por sus discípulos, por su pueblo, por su iglesia, desde el versículo 6 al versículo 26. Y si nos profundizamos en la oración de Jesús, Juan 17, encontraremos que la salvación, todas las doctrinas de la salvación comienza con la doctrina de Dios. Versículo 1 dice: Padre, porque Dios es el único Padre, el Padre de todo, el Padre de las luces. Dice: porque Él creó la luz al principio de todo. Versículo 11 dice que Él es Padre Santo. Versículo 25 dice que Él es Padre Justo. O sea, la santidad y la justicia son solo atributos de Dios. Los atributos, Él comienza con los atributos de Dios, porque todo comienza con Dios. La creación comenzó con Dios, la salvación comienza con Dios. Versículo 3 dice: el único Dios verdadero. Solo existe un solo Dios, autoexistente, verdadero y eterno, que se relaciona de manera íntima y perfecta con su Hijo. Un Dios en 3 personas que se relacionan con un amor íntimo de unión perfecta. Un solo Dios, no hay dioses. No es politeísmo, no es panteísmo, es un solo Dios, único y verdadero y eterno. Versículo 1 también está el Hijo orando a su Padre, el Hijo eterno con el Padre. Se relacionan ellos desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, en un amor perfecto. Versículo 23 dice que Él es un Padre que ama. Como Él se relaciona con su Hijo y el Espíritu, hay una relación de amor eterno, un amor perfecto. Dios se define por el amor. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Dios no quedó satisfecho de amar tan solo a su Hijo amado, Jesucristo, ni al Espíritu Santo.
Él quería tener más hijos que amar. Y creó al hombre y su descendencia hasta el día de hoy. Él quiere tener más hijos que amar. Y a todos los que han creído en el Señor Jesucristo, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque Él quiere tener más hijos que amar. Aleluya. En Juan 17 dice que Jesús, Él revela la naturaleza de Dios. Él revela la relación de la Trinidad de Dios, los atributos de Dios, la relación de amor infinito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que este amor se extiende a todos los creyentes a lo largo de la historia. La segunda doctrina que vemos en Juan 17 es la doctrina de la elección divina. Versículo 2 dice Jesús a su Padre: a todos los que le diste. Versículo 9 dice: no ruego por el mundo. Fíjese, Dios Jesucristo no está orando por el mundo, sino por los que me diste, por los que el Padre le dio, porque tuyos son, le dice. Versículo 6: hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Versículo 11 dice: Padre Santo, a los que me has dado. O sea, Dios el Padre le ha dado al Hijo las personas que creerían en Él y vendrían a Él, y el Hijo les da vida eterna. Juan 6:37 dice: porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea su nombre para siempre. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:64 al 65 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué no creen a veces cuando predicamos la palabra? Uno quisiera que creyeran. Yo quisiera que usted creyera y recibiera a Cristo en su corazón y sea salvo y tenga vida eterna hoy día mismo. Pero ¿por qué algunos no creen? Tienen el corazón endurecido, el corazón velado. No creen, no oyen la voz de Dios. ¿Por qué no creen? Aquí está la respuesta. Aquí dice Jesús: porque hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nadie viene a mí, dice el Señor, si no le es dado por el Padre. Entonces los creyentes, usted y yo que creemos en Cristo, son aquellos que el Padre le ha dado al Hijo como una expresión de su amor. Dios el Padre escogió una novia, una esposa, para honrar, adorar y servir para siempre al Hijo. Efesios 1:3 en adelante dice: y Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha escogido para ser nosotros predestinados, para ser adoptados hijos suyos, para la salvación y la vida eterna. Juan 15:16 dice: vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. O sea, el Padre identificó a los que eran y son suyos. Versículo 6 dice: tuyos eran y me los diste. Versículo 9 de Juan 17 dice: los que me diste, porque tuyos son. O sea, Dios el Padre, Él atrae en algún momento de la historia a aquellos que son suyos y se los entrega como un regalo de amor al Hijo. Y el Hijo lo recibe, y la responsabilidad del Hijo de Dios es asegurarse de que lleguen a la gloria eterna. Y esta es la razón por la que Jesús ora y intercede de manera incesante, y ora hasta el día de hoy. En estos 2000 años en su ministerio sacerdotal, Él está orando e intercediendo por nosotros delante del Padre. Verso 9 dice: yo ruego por ellos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Tercera doctrina de Juan 17 es la doctrina de la encarnación de Cristo. Aquí Jesucristo dice en el verso 3 que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Para ser enviado del cielo tiene que haberse hecho hombre para habitar aquí en la tierra. Verso 8 dice: salí de ti, tú me enviaste. Verso 1, 23, 25 y el verso 18 dice: tú me enviaste. Todos estos versículos dicen y repiten: tú me enviaste. Para Él el ser enviado por Dios, Dios es espíritu,
para habitar aquí en la tierra tiene que haberse hecho hombre. Verso 4, yo te he glorificado en la tierra. Aquí habla de su encarnación, de su humanidad. Porque para conocer a Dios tenemos que conocer a Cristo. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la vida eterna? Versículo 3, y esta es la vida eterna, 2 puntos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la salvación y la vida eterna es conocer a Dios a través de Jesucristo que se hizo hombre. Es conocer a ambos, conocer a Dios y conocer a Cristo. La vida eterna es estar en Dios y Dios estar en nosotros. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Otra doctrina es la doctrina de la regeneración. Nosotros venimos al mundo y nacemos en oscuridad, nacemos en tinieblas, en ceguera, en ignorancia espiritual, nacemos muertos en pecado. Por lo tanto, a nosotros se nos tiene que dar vida, se nos tiene que resucitar y dar nueva vida. Tenemos que nacer de nuevo. Pero el darnos vida no depende de nosotros. El darnos vida es obra del Espíritu Santo, es obra de Cristo y es obra del Dios Padre de la Trinidad entera. Versículo 2 dice Jesús, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, para que Él dé vida eterna a nosotros, a todos los que le diste. Verso 14 también dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Dios al darnos vida, Él nos trasladó de las tinieblas del mundo a la luz. Él nos trasladó de la muerte eterna a la vida eterna. Él nos trasladó a la esfera de Dios, a un nuevo nacimiento, a una nueva vida en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Y para terminar su palabra, está también cuál es la intención de esta oración de Jesús. Él quiere que nosotros veamos su gloria. Él dijo, quiero que vean mi gloria. El ser amado por Dios para siempre y de manera perfecta. La intención de la obra redentora de Cristo y de la intercesión del Hijo eterno que es Jesucristo es traer a todos aquellos que son de Dios por elección soberana, que fueron dados al Hijo como su novia, que han sido usados para predicar la palabra de Dios, para escribir la palabra de Dios, para proclamar la palabra de Dios, y que han creído a la palabra de Dios, que han sido santificados por la palabra de Dios, que han sido redimidos, justificados, regenerados por Cristo, que les ha dado vida eterna, y traerlos a todos al cielo, guardados por Dios, guardados por Cristo a la gloria eterna, sin mancha, santos y glorificados en la presencia misma de Dios. Y podamos ver, saber y sentir cómo Cristo y cómo Dios el Padre nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, así como el Padre ha amado a su Hijo. Venga Jesucristo en esta tarde. Venga Jesús como su Señor y Salvador. Venga cada día en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro bendito, glorioso y supremo Señor Jesucristo. Amén. Haz que pueda escuchar, guía